es alto y rubio y sobresale entre 10.000. Mi amado dio su vida por mí, derramó su sangre por mí. No es como todos. Alabado el Señor. Ese es nuestro amado. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene su esposa a llevar. No durmamos, estemos alerta. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. A llevarnos con él. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia, perdón celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaré. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Alábele al Señor, que esta es una promesa para nosotros. Bendito es tu nombre. Vio que dice que había un evangelista Gloria a Dios. y se encontró con una persona, dice que él fue trasladado y se encontró con una persona que necesitaba oír palabra de Dios. Aleluya. Y él estaba leyendo, esta persona estaba leyendo los escritos del Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Y aquel que se le apareció le preguntó, ¿entiende lo que lee? Bendito eres, Señor. ¿Vio? Y no, si nadie me explica, no entiende. Pero nosotros entendemos lo que estamos cantando. Aleluya. Cristo viene pronto a llevar a su iglesia, no viene a llevar a nosotros. ¿Vio? Él viene y nosotros nos vamos con Él en las nubes. Gloria a Dios. Vamos a ser arrebatados. Aleluya. Por eso cuando nosotros declaramos estas cosas, nuestro corazón tiene que ensancharse y alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos que decirle al Señor cuánto le amamos. Hay hermanos que no lo pueden hacer. Bendito eres. No lo pueden hacer, hermanos que están presos de sus enfermedades, presos de las circunstancias. Y hay hermanos que no lo conocen, nosotros lo conocemos. Gloria a Dios. Esta gracia se dio a conocer a nosotros. Pablo dijo, misterio que había estado escondido, ¿cuándo? Antes.
Bendito pero eres, ahora se Señor. nos dio a conocer. Gloria a Dios. Para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos al Señor. Vamos a cantar la última parte del himno y el coro, hermano. Y usted pueda experimentar lo que la gracia de Dios produce en usted. Alábele al Señor. No mire a su hermano que está al lado suyo. No mire, no escuche cómo canta el hermano. No escuche, no importa. Él y yo canto para el Señor. Gloria a Dios. Y experimente lo que Dios produce en su vida cuando usted le alaba. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús a llevarnos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque esperamos, Señor, ser trasladados, esperamos, Señor, que este cuerpo, Señor, de la humillación nuestra, Señor, sea semejante al cuerpo de la gloria tuya. Señor, esperamos con ansia, Señor, ir a tu encuentro y así estar contigo por la eternidad. Aleluya, gloria a tu nombre. Esa es nuestra esperanza, Señor. Nuestra esperanza no está en esta tierra, sino que nuestra esperanza está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar por las peticiones. Sí, Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Le voy a pedir al hermano Juan que ore por las peticiones. Sabemos que no las hacemos presentes por causa del tiempo. Gloria a Jesús. Amén, hermano Juan. Sigo así. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por este día que tú Alabado nos has dado, sea Señor, un día su más de vida. nombre. Agradecido, Señor, por este Aleluya. momento, Señor, en que estamos aquí reunidos Gracias, juntamente con los hermanos, Señor. Amén. Hemos podido alabar, Señor, Amados. unos preciosos himnos, Gracias por tu Señor. amor, Señor. Sabiendo, Señor, que tu venida está pronto, Aleluya, Señor. Por gloria a eso, tu nombre. como hablaba este himno, Señor, Gracias, tenemos que estar vigilantes, Señor. Amén. Tenemos que estar Gloria a trabajando Dios. tu obra, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú nos haces ver, de alguna manera tú nos haces ver las Amén. cosas. Gloria a Señor. Dios. Agradecido, Señor, por este momento. Pedirte por las peticiones que hay en los corazones de cada Gracias, hermano, Señor Señor. Jesús. Tú sabes, Señor, las cosas que Aleluya, tienen, Señor, gloria a cada Dios. uno. Porque tú escudriñas los corazones, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que verdaderamente esos deseos que hay en cada uno de mis hermanos, tú los Amén. puedas hacer manifiesto, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Aleluya, Bendice, gloria a Señor, Dios. cada uno de nosotros, Señor. Sabemos por la escritura que ya tú nos has bendecido de gran manera, Amén. Señor. Gloria a Dios. Ahora falta creer en tus promesas, Señor, Amén. día a día, Señor. Que verdaderamente lo que nosotros vamos conociendo por medio de tu Aleluya, palabra, lo gloria llevemos a la a Dios. práctica, Señor. Gracias, Señor, te doy y agradecido, Señor, por mis hermanos también que no han podido venir. Tú sabes, Señor, en su corazón, Señor. Pero te pedimos, Padre, que tú los ayudes, Señor. Que tú, Señor, levante ese ánimo, ese Gloria a espíritu, tu Señor, que nombre. está dormido, Señor. Tú lo despiertas, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias, Sabemos que falta Señor. mucho, Señor, para este lugar. Oh, Santo Señor. Gracias, Señor, por este Gloria a día. Dios. Y agradecido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Amén. Hermano Mario tiene una palabra para compartir con la iglesia. Amén. Después la hermana Rosmel. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén. Agradecido a Dios por poder estar en este momento junto con ustedes en la casa del Señor. Bendiciéndole al Señor por todo lo que Él realmente hace
en el ser humano, amén, cómo lo transforma, cómo lo cambia, lo hace una nueva criatura, ¿no? Como dice allí en 2 Corintios, ¿verdad? Que Él hizo una nueva criatura al ser humano y como lo he hecho con mi vida. Y bueno, quiero cantarle una canción que siempre la quise conseguir, la letra, y bueno, la pude conseguir para la gloria del Señor, me encanta mucho. Y bueno, en esta noche la quiero cantar y sé que algunos de los hermanos que venimos de año, cuando la escuchemos la vamos a recordar. Es muy bonita, que dice: ¿con qué pagaremos? Amén. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por mi pecador? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda vencer en la lucha y servirte mejor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extienda tu manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ella, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, de mi corazón. Dios les bendiga, mis hermanos. Alabado eres, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos y hermanas, Amén. en este día, ¿no? Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor bendiga al hermano Martín, a la hermana Cintia, que Gloria a Dios, pudieron aleluya. llegar, ¿no? Que ellos puedan irse bendecidos, ¿no? Gracias, Llenos de la Señor. palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque este es un alimento para nuestra vida. Amén. Yo quería compartir, hermanos, ahí en Hebreos, Gloria a Hebreos Dios. 2:14. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Te bendecimos. Ayer te estaba bendecimos. escuchando también, ¿no?, lo que el pastor compartía en la radio, ¿no? Estaba muy hermoso, ¿no?, la palabra que el Aleluya. pastor compartía. Y Gloria a me Dios. gozaba Gloria también, a ¿no? Dios. Me gozaba también, ¿no? Que hemos venido, ¿no?, a esta iglesia, hemos aprendido mucho. Gloria a Y Dios. los hermanos que han aprendido aquí pedían, ¿no?, que puedan volver también, ¿no?, Grande que y no puedan poderoso ellos eres, Señor. alejarse. Ahí en Hebreos 2:14. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Oh, y bendito librar eres. a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oh, Señor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, Aleluya, por lo gloria a cual Dios. debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del Aleluya. pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a Amén, los que amén, son gloria a Dios. tentados.
Amén, que la gloria sea para Aleluya. nuestro Señor. Pues dice la palabra, entonces dice, ¿no? Bendito Somos el más Señor. que vencedores en Él. Amén, sí, Que Señor. la gloria sea para nuestro Dios Padre, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermana Estela tiene una palabra para compartir. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Señor, agradecida Amén. al Señor, ¿no? Por un nuevo día que nos da. Amén. Gracias al Señor por estar nuevamente reunidos para alabarlo, glorificar su Gloria a nombre. Dios. Gracias, Señor. Gracias porque han llegado también, como dijo nuestra hermana Rosemary, la hermana Cintia, el hermano Gloria a Martín, Dios. ¿no? Que hoy que ellos puedan estar acá con nosotros, para Amén. nosotros es Aleluya. una alegría, un gozo, porque son nuestros hermanos. Son Gloria a parte Dios, de sí, este lugar. Señor. Bendícelos, Así Padre. que escuchaba la predicación que habló el pastor el día miércoles, ¿no? Alabado, Jesús. Y hablaba de la belleza, Gracias, de Señor. la belleza y Gloria a veces Dios. nosotros los ponemos las mejores cosas, las mejores Bendito ropas, eres, Jesús. o queremos tener lujos, Glorifícate, quizás Jesús. hasta donde nosotros Aleluya. podamos, ¿no? Pero creo que la belleza más grande que nosotros, los hijos de Dios, tenemos es la vida de Dios en nosotros. Amén, sí, Señor. Poder Gracias, Jesús. manifestarla. Aleluya. No, hoy le compartí al hermano Marcos que yo antes, por ahí, hablando del testimonio hacia Alabado las el almas, Señor. ¿no? Que hoy en día tenemos que manifestar la vida de Gloria a Dios. Dios. Que yo antes por ahí tenía un mal hablar y eso, y Bendito eres, Señor. no podía hablarle de Cristo a mis vecinos. Te bendecimos, Porque cuando yo Señor. le iba a hablar, le quería invitar a la iglesia, le quería decir Te que adoramos, mi rey. Jesús los amaba y eso se me reían en la cara, ¿no? Bendito Y eres, bueno, Jesús. y ahí el Señor me avergonzaba. Y hoy en día, gracias al Señor, esos mismos vecinos me dicen, ¿te acordás, Estela, cuando vos me hablabas que querías que vaya a la Alabado, iglesia? Señor. Y nosotros te decíamos así. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué has cambiado Alabado de esta eres, manera? Dios. Digo, yo no he cambiado, Dios me ha cambiado. Gracias, La vida de Señor, Dios aleluya. que está en mí me ha cambiado. Gloria a Dios. Gloria a Todavía Dios. falta muchísimo que me cambie, ¿no? Que así que Te los bendecimos aliento a los esta hermanos noche. que sigamos corriendo esta carrera, que podamos manifestar Gloria esa a Dios. vida preciosa que Dios nos dio, Gloria a la Dios. gracia que es la vida de Dios en nosotros, para Gloria que a podamos Jesús. llevar a hacer correr esta gracia, ¿no? A Te todas aquellas adoramos, almas que Señor. lo necesitan. Que el Señor bendiga a continuación. Gracias, mi Rey. Gloria a Dios. La gloria es para ti, Jesús. Gracias, Jesús. La gloria es para ti, mi Rey. ¿Tiene una palabra para compartir? Gracias, Señor. Te Aleluya. bendecimos, mi Rey. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor Gloria una a vez Dios. más por estar reunidos. Amén. 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 Gloria a Gracias por Dios. este día que Él ha preparado. Agradecida al Señor por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Amén. 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 Cada día le agradecemos por eso, el Amén. perdón Gloria a de Dios. nuestro pecado. Amén. Gracias. Porque Él nos justificó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por su redención. Fuimos Aleluya. justificados Alabado sea su gratuitamente. nombre. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor por eso. Gracias le damos Amén. por este día más que Él nos ha dado. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias le doy al Señor por la obra que Él va haciendo en nosotros Amén. cada Gracias, día, Dios. como decía el Aleluya. hermano, amén. Él va haciendo una obra en nosotros. Justamente hoy hablábamos con mi esposo y uno tiene que saber la obra que Dios va haciendo, ¿no? Como Gracias, decía la Jesús. hermana Estela también, ¿no? Gloria a Porque Dios. uno se conoce, interiormente uno se conoce, Bendito exteriormente eres, uno Señor. puede mostrar algo, pero interiormente uno se conoce. Ayúdanos, Y Señor. gracias le damos al Señor porque no es un mérito que nosotros tenemos, porque Ayúdanos, Señor. aunque lo hubiéramos Gloria, querido, gloria. no lo hubiéramos podido hacer. Amén. Vemos cuántas Amén, personas Señor. dicen, no quería hacer esto, pero lo terminó haciendo Gloria a igual. Dios, gloria a ¿No? Dios, Y aleluya. nosotros también, cuánto tiempo hemos tratado, hemos querido cambiar nuestro carácter, hemos querido ser más amables, Ayúdanos, Señor, más, Jesús.
buenas personas y no lo podíamos lograr. Amén. Cuando se presentaba la circunstancia, la humanidad se manifestaba. Amén. El vaso de barro tenía el control, nuestra alma tenía el control de nuestro vaso de barro, pero en la medida que fuimos escuchando la palabra, nuestra alma fue siendo cambiada, como dice ahí en el libro de Romanos, ¿no? Dice, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Amén? Nuestra alma fue siendo santificada y bueno, ahora no queremos que nuestro cuerpo, nuestro vaso de barro, sea instrumento en las manos del enemigo para avergonzar el nombre del Señor. Y todo eso fue gracias a esta gracia que hemos conocido. Gracias, Señor, aleluya. Esta gracia obró la transformación en nuestra vida por medio de su palabra. Amén, amados. Amén. Y por eso le agradecemos al Señor. Yo le agradezco tanto al Señor porque Él me ha transformado. Todavía falta, amén. Pero el Señor va obrando la transformación cada día. Así que no se desanimen los hermanos que están escuchando por medio de Facebook, por los que escucharán después por la última trompeta. No pierdan el ánimo. Como decía también mi esposo en la radio, en el programa de ayer, no se desanimen porque esta gracia tiene la capacidad para transformar al hombre. Amén. Cuando el hombre escucha esta gracia y se rinde a ella, tiene la capacidad para obrar la transformación interior, la que permanece para siempre y las que nos eleva. Porque cuando la transformación se produce, cuando el Señor venga por nosotros, no va a haber nada que nos detenga en esta tierra. Amén, amados. Que el Señor bendiga. Y esto es una palabra de aliento, que el Señor pueda bendecir a cada hermano. Que esta palabra que está siendo predicada en este tiempo pueda obrar lo que el Señor quiere que obre, pueda producir el fruto deseado por el Señor. Que el Señor siga bendiciendo. Amén, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que hemos escuchado. Amén. Así que bueno, la hora avanzó, así que le invito a ponerse de pie, vamos a la hora del Señor y vamos a levantar la ofrenda. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Hermano Juan. Gloria a Dios. Ya bueno, está Ale. Ale, ¿puedes levantar la ofrenda? Gloria a tu nombre, Jesús. Y hermano Juan nos puede dirigir con un coro. Vamos a levantar la ofrenda y después vamos a ir a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú vives por siempre, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Vamos a cantar esa alabanza que dice bellas palabras de vida, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta palabra de gracia tan maravillosa, Señor. Porque
Porque ella misma dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes tu palabra de vida eterna para nosotros? Y esta palabra, Señor, nos va transformando. Te pedimos, Señor, que tú bendiga la vida de mis hermanos, aquellos que han declarado la fe en esta tarde, Señor, y que tú les recompenses conforme a tu voluntad. Allí también bendice, Señor, la vida de tu siervo, llenándolo con tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos claridad, Señor, en la palabra que tú vas a traer a través de su vida, Señor, para edificación de nuestra vida y de la iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Así como estamos a recibir al pastor. Gloria a Dios. Gracias. Alabado eres mi Jesús. Amén, gloria a Dios. Te bendecimos, Señor de la gloria. Cuéntame lo siguiente, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Te bendecimos en esta hora maravillosa, Jesús. Aleluya. No sé si Martín y Cintia quieren compartir algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo dejo para la próxima. Lo dejo para la próxima. Compartir, Cintia. ¿Sí? Amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te bendecimos, Jesús. En segunda de Pedro, Amén. del 3 al 8, siguiendo lo que compartió la hermana Rosemary, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos ha dado dudas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejará estar ociosos ni fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto, bueno, es una prédica, una de las primeras prédicas lo saqué que había dado el pastor de, no sé si se acuerda del nombre externo e interno, que fue una de las primeras prédicas que usted había dado cuando llegué acá. Bueno, el Señor me llevó esta palabra, ¿no? Quería compartir. Gracias le damos al Señor. Amén, hermana. Señor bendiga a Cintia. Amén, gloria a Dios. Señor bendiga a la hermana Cintia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, gracias le damos al Señor. Gracias a Dios Alabado eres Jesús. que podemos estar juntos una vez más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para alabar, lamentamos la ausencia de los hermanos. Gracias. Pero bueno, saludamos a todos los hermanos que están en Facebook, Gloria a Dios. que nos ven por Facebook. Les saludamos y les invitamos cuando nos quieran visitar. Gloria a Jesús. Estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, entre Almeida y Cetino, Gloria a Dios. ¿no? Así que van a ser bienvenidos a Gracias. escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Saludamos al hermano Troncoso, ¿no? No, Troncoso no es, el que vino el sábado pasado. Palazo. Disculpe, hermano. También al hermano Troncoso, también le saludamos. Bendito el Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor le bendiga grandemente, amados. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 7. Gloria a Dios. No, estamos dando ¿cómo más? Al hermano Fabio. Al hermano Fabio también, sí, que está un poquito delicado de salud, engripado. El Señor. No, el Señor lo bendiga y bueno, Alabado. que lo liberte de este virus de gripe y que pueda estar pronto con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 7, versículo 1, hermanos. Dice, porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Aleluya. Bueno, sabemos que
que Melquisedec, dice que este Melquisedec, podríamos leerlo ahí en el 14:18 de Génesis, perdón. Amén. 14:18. Alabado el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito eres mi Rey. 14:18. Si entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote de Dios Altísimo, ¿no? Amén. Y bendijo y dijo: bendito sea Abraham, del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Entonces dice que este sacerdote Melquisedec, que no tenía padre ni madre, no me acuerdo dónde dice eso, ni principio de días, acá en el 7.3, sin padre, sin madre, de Hebreos, ¿no? 7.3 de Hebreo. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tenía principio de día ni fin de vida, mas hechos semejantes al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Yo? Y quiere decir que que se le apareció a Abraham, no, si bien Abraham lo vio como un hombre, ¿no? Un hombre como él, y dice que le dio el diezmo de todo, pero verdaderamente no era un hombre, porque dice que sin padre y sin madre, y sin linaje, que no tiene principio de días, es decir, que no había nacido, ni fin de vida, tampoco había muerto, mas hecho semejante al Hijo de Dios, dice. Bendito el Señor. ¿Y quién podría ser este sacerdote? Y este sacerdote era Jesús mismo. Amén. Gloria a Dios. Jesús mismo allí, presentándose, ¿no? A Abraham como el sacerdote bajo la gracia, porque Abraham estaba bajo la gracia, no estaba bajo la ley. La ley vino 430 años después, y ahí estuvo otro sacerdocio, que era el sacerdocio levítico. Entonces, la gracia culminó cuando la ley se introdujo, ¿no? Sabemos que la ley era un ministerio de muerte, pero la gracia es un ministerio de vida. Aleluya. Entonces, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Gracias, Jesús. ¿Vio? Este sacerdote no es un sacerdote como en el Antiguo Testamento, conforme a la orden de Aarón, porque aquel sacerdote condenaba. No era un sacerdocio que administraba la condenación. Este sacerdocio es diferente. Este sacerdocio administra la bendición. Y nosotros estamos bajo este sacerdocio. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor, porque ninguna condenación, dice, hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces fíjense que importante es poder saber bajo qué sacerdocio nosotros estamos sirviendo. Bendito. No, porque tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, Gloria a Dios. no, que se compadece de nuestras debilidades. Alabado. Entonces, ¿bajo qué sacerdocio estamos? Bajo el sacerdocio de Aarón, entonces estamos ministrando condenación. Y eso es lo que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Cuando nosotros no teníamos entendimiento, estábamos bajo el sacerdocio de Aarón, administrando la condenación a los hermanos, porque no podían satisfacer la justicia de la ley, es decir, no podían cumplir los mandamientos. Pero a este no, a este sacerdote, el sacerdocio es diferente al sacerdocio de Aarón y de Leví. Porque este Melquisedec, rey de Salem, este sacerdocio, fíjate dónde tiene su morada, ¿no? En Salem, ¿no? Rey de Salem, que significa Jerusalén, ¿no? Y este es fundamento de paz.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que este sacerdocio, su carácter, no fue formado por la paz. El lugar de él es un lugar de paz. Y no es lo mismo que forjar el carácter en un lugar de paz que en un lugar de guerra. En medio de la guerra el carácter, me supongo yo nunca estuve en una guerra. Guerra espiritual estuvimos todos, ¿no? Pero no una guerra, pero los hombres que salen de las guerras, ¿no? Forjan un carácter terrible, ¿no? Un carácter destruido, ¿no? Completamente destruido. Son afectados mucho en su carácter por la culpa. Ellos se sienten culpables por haber matado a otro ser humano, póngale. No duermen, no descansan, siempre están nerviosos. Es un carácter que se fue formado en un estado de guerra. Fíjese cuántos de los que vinieron de las Malvinas se mataron después de que salieron de la guerra. Se suicidaron porque no podían tolerar lo que habían vivido en aquel lugar. Pero nosotros no, nuestro carácter se forja en un reino de paz. Aleluya. Es diferente ya, ¿no? En un carácter de tranquilidad, ¿no? Por eso es muy importante llevar esa paz a nosotros, adentro de nosotros. Después a nuestro hogar. Nuestro hogar tiene que ser un lugar de paz, no de guerra. Bendito el Señor. ¿Yo? Antes, acuerda que los hermanos, antes cuando estábamos en la legalidad, todos teníamos un carácter, un rostro así, enojado. A mí me quedó todavía eso. ¿Vio? Severo, así, tosco. No, pero la gracia produce otra cosa. Gloria a Dios. No, la gracia produce un carácter, un rostro. Dice que el corazón contento hermosea el rostro. ¿Y quién nos contenta más a nosotros que la gracia? Amén. Gloria a Dios. No, este sacerdocio. Alabado el Señor. Entonces, vio, es muy importante que establezcamos la paz en nuestro hogar, en nuestra propia vida. Bendito el Señor. Y para eso tenemos que estar bajo el sacerdocio de Cristo. Amén. Y salir completamente del sacerdocio arónico. No, me imagino la severidad que habrá sido el sacerdocio de Aarón. Es decir, que si alguien entraba en el lugar santísimo, dice, con un pecado moría irreversiblemente. Imagínense. Y ahora dice, bajo el sacerdocio de Cristo, dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno. Aleluya. Gloria a Dios. Ya son dos administraciones diferentes. Amén. Gloria a Dios. No, por eso la gracia nos conviene a nosotros. No, nosotros tenemos que desechar todo vestigio de ley en nosotros, de ley nacida del monte Sinaí, por él, ¿no? Pero sabemos que tenemos la ley de Cristo en nosotros también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿vio? Era sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, ¿no? Este hombre de fe lo salió a recibir, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿No lo había bendecido antes? Sí, le bendijo antes de encontrarse con él. ¿Cómo lo bendijo? Le dio la victoria sobre los 5 reyes. Amén. ¿Vio? Pero ese fue Dios. Ese fue Dios el que le dio la victoria. Pero ahora el sacerdote le está bendiciendo también, ¿no? El sacerdote le bendice también. Dios le dio la victoria porque por medio de Dios él obtuvo la victoria sobre los 5 reyes. Los 5 reyes habla de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Bueno, pero necesitamos la bendición del sacerdote, ¿no? ¿Y cómo nos bendice el sacerdote a nosotros? Dice que ahí leyendo en el capítulo, creo que capítulo 17 de Génesis, o 14, no me acuerdo bien, hermano. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
¿Alguien lo encontró, hermano? 14:18. 14:18, gracias, amor. Y dice la palabra, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Pan es la palabra. Y el vino es el gozo que produce la palabra. Cuando usted dice la palabra misma, dice que cuando uno toma vinos se siente gozoso, alegre. Aquel que está triste dice, tome un poco de vino para alegrar su espíritu. Bendito Dios. No para emborracharse, eso es diferente. ¿No lo encontró ese pasaje, hermano Juan? En el libro de Proverbios está. Bendito Dios. Gloria al nombre del Señor. Tome Alabado el para Señor. alegrar su espíritu, porque está triste, está apocado. Tomar vino no es pecado, hermano. No, lo que es pecado es emborracharse. ¿Usted qué cree que tomó Jesús? Bendito Dios. Cuando se sentaba con los pecadores de este mundo, ¿qué cree que tomó? Agua. No tomó agua, él tomó vino. ¿Vio? Pero nunca se emborrachó. Jamás. Nosotros en la iglesia no tomamos vino porque hay hermanos que vienen de esa vida de perdición. Y para no, si el tomar vino es ocasión de hacer caer al hermano, no tomaré vino jamás. Y por eso no tomamos. Para cuidar a nuestro hermano, es como que usamos el barbijo hoy. Bendito Dios. ¿No? Usamos para cuidar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a los niños. Alabado el Señor. Entonces, y dice que le dio vino, ¿no? Pero la ley dice que no tomarás vino. No sé si la ley dice eso. Hay que mirar eso bien. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces 18 dijo mi esposa. Gloria a Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Alabado sea el Señor. Y lo bendijo, lógicamente, a Abraham. Y Dios, por medio del sacerdocio de Melquisedec, nos quiere bendecir. Bajo ese sacerdocio no hay una pizca de condenación para nosotros. Nosotros bajo ese sacerdocio estamos asegurados. No es posible, ¿no?, para este sacerdote maldecirnos en ninguna manera. Amén, gloria a Dios. No es posible. Nosotros estamos resguardados bajo ese sacerdocio Amén, gracias. por medio de la sangre del Cordero, Aleluya, gloria a Dios. por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿dónde nos lleva eso? Nos lleva a tener paz. Sí, Señor. Imagínense, estamos en paz con nosotros. El pecado no nos puede a nosotros quitar la paz. Porque nosotros no vivimos en el pecado ya. Nosotros vivimos en Cristo ahora, por la fe. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y dice que sin padre, sin madre, sin linaje, que no tenía principio de día ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, fíjese, permanece sacerdote para siempre. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Eso también dice en el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y estábamos leyendo anteriormente Hebreos 7. 7. ¿7? Capítulo 7 de Hebreos. No, pero anteriormente Génesis 14, 18. 14 y 18. Gloria al nombre del Señor. Alabado el Señor. Entonces, volviendo ahí al capítulo 7, versículo 3. Semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Mirad pues cuán grande fue este comparado con el otro, ¿no? Fíjense en ustedes cuán grande fue este, el cual aún a Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de los despojos. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, porque Abraham no era un cualquiera, Abraham era un príncipe, no, era un hombre muy importante Abraham, aún en medio de los cananeos. Era muy importante por la riqueza que tenía, la abundancia que tenía en su casa.
Pero él no le dio de la abundancia que tenía en su casa. No, le dio del despojo. ¿Qué le dio? El diezmo del despojo. Bueno, el despojo es lo que nosotros cobramos, como sueldo cobramos, ¿no? En el mundo. Nosotros despojamos a Satanás, ¿no? De lo que es nuestro. Porque él retiene, no lo que es nuestro. Nuestra riqueza la retiene él. Pero Dios nos da victoria sobre Satanás. Entonces nosotros le despojamos a Satanás, ¿no? Cuando vamos al mundo, vamos a trabajar al mundo, le despojamos de lo que es nuestro. ¿Y cómo logramos eso? Por medio de que Dios nos da la victoria. Y el Espíritu Santo o el sacerdocio de Melquisedec nos hace saber a nosotros que la victoria nos da Dios. Entonces nosotros reconocemos la victoria y seguimos los pasos de nuestro padre Abraham. ¿Sí? Jesús le dijo a los judíos: si vosotros decís que sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, ¿vio qué hizo Abraham? Dio el diezmo. Las obras de Abraham. Si nosotros decimos que somos hijos de la fe, nosotros tenemos que imitar a Abraham, ¿no? ¿Qué nos hace saber a nosotros el sacerdocio? Que el que nos da la victoria a nosotros cuando vamos al trabajo es el Señor. Porque si el Señor no nos diera salud a nosotros, nos diera fuerza a nosotros, ¿cómo podríamos nosotros alcanzar a despojar a Satanás de lo que es nuestro? No podríamos. Pero bueno, cuando nosotros, en el caso de Abraham, cuando el sacerdote le hizo saber que la victoria se la había dado Dios, él dio el diezmo. Sabemos la historia, ¿no? Dio el diezmo del despojo. No dio el diezmo de las bendiciones, ¿no? De las bendiciones que tiene uno en su casa, sino del despojo. Bueno, y dice, hablo de esto porque venimos en el capítulo está dicho, mirá cuán grande fue este, pero yo soy hijo de Dios. Bueno, somos hijos de Dios, pero reconocemos nosotros que Dios nos bendice. Y nosotros como Abraham, siguiendo las pisadas de Abraham, porque nosotros decimos que somos hijos de Abraham, y no queremos que el Señor nos diga a nosotros, si fueras hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Y bueno, y Abraham en su obra reconoció que Dios le había dado la victoria. ¿Cómo? Dando su diezmo. Mirá pues cuán grande fue este al cual Abraham, cuán grande fue el sacerdocio de Melquisedec, que Abraham, siendo uno grande, dio el diezmo de los despojos. Y ciertamente de los hijos de Leví toman del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, ¿no? Es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas acá está hablando del sacerdocio, pongamos el punto en el sacerdocio, ¿no? Mas aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo. Quiere decir que acá toman el diezmo hombres, o tomaban bajo la ley, tomaban el diezmo hombres bajo otro sacerdocio, que era el sacerdocio arónico o levítico. Pero ahora el que toma el diezmo es otro sacerdote. Mirad dice, lo voy a leer el 5 de nuevo. Y ciertamente los hijos de Leví toman del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Ese era un mandamiento, era una obligación, tenía que hacerlo. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham. Del hombre de la fe. El hombre de la fe. Eso tiene mucho que ver en el crecimiento de los hijos de Dios. Cuando van entendiendo por el Espíritu Santo estas cosas, y que es comparado, ¿no?, el diezmo con la gloria venidera, ¿no?, con la riqueza que nos aguarda. Siempre el enemigo nos va a llevar a negar la fe, siempre.
¿no? Porque cuando nosotros negamos la fe, ¿no? Eso es cuando Satanás puede hacer su trabajo en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Él puede trabajar en la medida que negamos la fe. Pero cuando declaramos la fe, eso le impide a Satanás hacer su obra. Le impide. La fe es lo que impide. Porque la fe es un arma que Dios nos ha dado para resistir al diablo. Amén. ¿Cuántos los creen? Amén. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó, quiere decir que el sacerdote de Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y le bendijo. ¿Cuándo le bendijo? Cuando le dio pan y vino. ¿Sí? Vamos de nuevo al Génesis. En el capítulo 14. Le dio el pan y el vino. Entonces Melquisedec, en el versículo 18, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendijo, y le bendijo, y dijo: bendito seas, Abraham, del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios alto que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando se enteró que la derrota, que la victoria que él había obtenido se la dio Dios, dio el diezmo. Y hoy Dios nos hace saber a nosotros, por medio del sacerdocio de Melquisedec, al igual que le hizo a saber a Abraham. Hoy nos hace saber Dios a nosotros que es el que nos da la victoria cada día, para que nosotros podamos obtener el despojo. Amén. Para poder diezmar. Porque con ese despojo nuestra fe es probada. Fíjese que estamos declarando, cuando diezmamos, estamos declarando que el que nos da la victoria a nosotros es el Señor. El que nos bendice es Dios a nosotros. Porque la bendición de Abraham estaba en la casa. Él tenía abundancia en la casa. No era un hombre pobre, era un hombre adinerado, muy importante. Pero entonces, ¿por qué no sacaba de las bendiciones y le daba a Dios el diezmo de las bendiciones? No, él quería del despojo. Pero escúchame, yo fui a la guerra, porque él fue a la guerra contra 5 reyes que eran enemigos, reyes con ejército numeroso. Él fue con 300, pero los reyes eran 5, tenían cada uno su ejército, y aún así Dios le dio la victoria. Fíjese. Entonces dice, ¿habrá sido fácil o difícil para Abraham dar el diezmo? Habrá sido fácil. ¿Por qué? Porque él tenía abundancia. ¿Dónde? En su casa tenía abundancia. No fue una cosa difícil para Abraham. No solamente que dio el diezmo, sino que después dio el 90% lo dio al rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque él tenía abundancia. No dependía de eso para vivir. No dependía de eso para sostener a sus 300 sirvientes que habían nacido en su casa. A sus ovejas, a sus camellos, a sus vacas. No dependía de ese despojo. Dios lo había enriquecido a él. Amén. ¿Se acuerdan? Si usted estudia la historia de Abraham, usted va a ver cómo Dios lo bendijo grandemente a Abraham. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y Él no dio de las bendiciones, Él dio del despojo. Pero de ahí tengo que quedar sin ahí. Porque nosotros seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, según Romanos 4, ¿verdad? Seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Y es importante eso, pastor, sí, porque es la declaración de fe. Esa es una fe que tenemos que declarar. Uno tiene que declarar eso. Y el Satanás no quiere que declares. Satanás quiere que niegues la fe. Que no neguemos que no declaremos la fe. ¿No? Y eso eso nos perjudica a nosotros, y ciertamente que sí. Porque si negamos a Dios, ¿no? ¿Quién nos podrá ayudar a nosotros? Los políticos no nos ayudan. A nosotros nos ayuda el Señor.
Dios usa a los políticos para que nos ayuden. Es al revés. Ahora fíjese. Leímos el 5, ¿verdad? Entonces, allí dice, toma el diezmo. En la ley lo tomaba Leví. Mas aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, no era un levita, no era bajo la ley, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Fíjese, los bendijo. Quiere decir que las promesas todavía estaban ahí latentes. Todo lo que podía, lo que Dios le había prometido, lo iba a alcanzar. Porque él no negó la fe. No negó la fe. Sin contradicción alguna, lo que es menos, ¿no? ¿Cómo dice en tu Biblia, Nico? No, vos tenés la antigua versión, ¿no? No. Ah, bueno. En el 7. En el 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Yo? ¿Y quién era el menor? Abraham. Abraham, y eso que era grande, es bendecido por el mayor. Entonces acá estamos sembrando para obtener una buena cosecha. ¿Qué es sembrar? Declarar la fe. Estamos nosotros sembrando la fe en nosotros. He aquí ciertamente los hombres mortales toman el diezmo, mas allí, ¿cómo será eso? No, mas allí, aquel del cual está dado testimonio que vive. Bajo la ley, los hombres mortales tomaban el diezmo. Pero allí dice uno que vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham fue el diezmo de Leví también, porque él diezmó por Leví, y Leví no había nacido. Pero él diezmó por Leví, que recibe los diezmos, bajo la ley, ¿verdad? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué debajo de él? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Por qué? Dice, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiere decir que el sacerdocio arónico no era perfecto, porque no podía salvar, no podía justificar. Era un sacerdocio. Pero ¿cómo entramos en el sacerdocio levítico de Melquisedec nosotros? Por la fe. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo entramos en comunión con el sacerdocio levítico? Por la fe entramos en comunión con el sacerdocio levítico. Gloria al nombre del Señor. Pues mudado el sacerdocio, cambiado el sacerdocio, mudado es cambiado, es necesario que se haga también la mudanza de la ley. Es decir, que ahora no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Y la ley de Cristo nosotros la podemos leer ahí en el Romanos 3:27, creo que era. Amén, hermano. Si no me recuerdo. 3:27 creo que era. 3:27. Lee, Nico, por favor. Amén. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Entonces es por fe, para que sea por gracia. Nosotros negamos la fe. Cuando no obramos por fe. Porque acuérdense que la fe tiene obras, ¿no? Pero las obras de la fe no son lo mismo que la obra de la ley, ¿sí? Porque las obras de la fe son la justicia que Dios, las obras de justicia que Dios preparó de antemano. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar las obras de justicia, es decir, las obras de la fe a la vida práctica, si primeramente no disfrutamos la vida nueva que Dios nos ha dado? ¿Por qué?
para que nosotros podamos llevar la justicia de la ley a la vida práctica, tenemos que disfrutar una vida de justicia. Esa vida que nosotros se nos fue dado es una vida de justicia y la tenemos que disfrutar. Y nada de lo que ella nos pida a nosotros es gravoso. Nada, no lo tenemos que ver como algo gravoso, sino como un privilegio. ¿Se entiende, hermano? Si nosotros no disfrutamos la vida de justicia en nosotros, la vida que hemos recibido, es para disfrutarla. Es una vida que no nos trae enfermedades. Es una vida que no nos debilita. Es una vida que no provoca en nosotros un carácter que vaya en contra de Dios, ni en contra de lo que nosotros queremos. Es una vida que nos beneficia. Pues entonces la tenemos que gozar. Entonces cuando nosotros gozamos la vida de justicia, esta vida que hemos recibido, entonces podemos manifestar las obras de justicia. No podemos manifestar las obras de justicia si primeramente no no disfruto la vida que Dios me ha dado. ¿Cómo disfruto yo la vida que Dios me ha dado? Y cumpliendo o satisfaciendo sus demandas. Porque la vida de justicia demanda. ¿No? ¿Qué demanda? Fe. ¿Qué me manda? Obediencia. Sabemos que la obediencia es la creencia, no es el hacer. Porque usted tiene que obedecer por medio de creer. Cree y entonces hace. Pues no puede hacer para creer. Alabado sea el Señor. Bueno, y para terminar, hermano. Estábamos leyendo Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? La de las obras. La de las obras, no, más por la ley de la fe. Es decir que la fe es una ley, es un poder. Es un poder. ¿Qué produce la fe? Y produce que Dios pueda actuar, que Dios pueda producir en nosotros lo que tiene que producir. Entonces, volvamos a Hebreos 7. Alabado el Señor. Y estábamos en el versículo. Aquí, número 8. Aquí ciertamente los hombres mortales toman el diezmo, más allá aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, Abraham fue diezmado también Leví, que recibe el diezmo. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera, el 11, Nico. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu, es de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, según cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Más, y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. ¿Vio? Porque nada perfeccionó la ley. Nada. Por eso nosotros no podíamos llegar a la madurez espiritual. Porque nada perfeccionó la ley. Mas hízolo la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento. Porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes. Mas este con juramento por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Por tanto, de mejor testamento
es hecho fiador Jesús. Gracias le damos al Señor. Gracias por este pacto de la gracia. Amén, hermano. El 23. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto a la muerte no podían permanecer. Mas Jesús, nuestro amado Señor, nuestro amado sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente. La salvación es eterna. ¿Ven? Una vez que la recibimos, es eterna. La salvación es eterna. Por lo cual también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo este sacerdote siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdote a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley, es decir, la palabra de la gracia, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y ahora nos gozamos de que tenemos un nuevo sacerdote, amén. Un nuevo pontífice. Le invito a ponerse de pie, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Que el Señor nos ayude, ¿no? Cada día a declarar la fe. Aleluya. Acuérdense que el enemigo siempre va a tratar de que no declaremos la fe. Amén. Pero nosotros somos de la fe, no podemos, estamos bajo la ley de la fe, ¿no? Que el Señor nos ayude a declarar siempre la fe, en todas las áreas. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, a los hermanos, Señor, que la han oído, Señor. Ahora, Señor, tú puedas, Señor, obrar en ellos la realidad, Señor, de esta palabra. Gracias por tu sacerdocio, Señor Jesús. Gracias porque ahora, Señor, tú ocupaste el lugar del antiguo sacerdote. Señor, gracias porque tú eres un sacerdote, Señor, que se compadece de nuestra flaqueza. Que siempre está intercediendo por nosotros. Señor, que tú siempre estás velando por nosotros, Señor. Intercediendo, Señor, delante del Padre por nosotros. Gracias, Señor, porque no va a haber nunca un cambio de sacerdocio. Tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.